Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Queridos hermanos, en estos días reflexionaba en la palabra de Dios y muchos pasajes del Antiguo Testamento y del libro del Levítico nos dice que los que no cumplen los mandamientos de Dios van a sufrir terribles castigos y les espera la muerte. Nosotros, para poder tener la protección de Dios, debemos guardar los mandamientos de Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Y realmente esta es nuestra lucha, hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios nos lleva o al cielo o al infierno. Ay, es que Dios es tan bueno y misericordioso que entonces, ¿cómo va a castigar las almas? Invento de hombres. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la tradición de la iglesia que nos dice, y el catecismo de la iglesia católica que nos dice: quien se muere y se muere en pecado mortal sin haberse arrepentido, se va al infierno. Quien se muere y muere arrepentido, pero imperfectamente purificado, se va al purgatorio. Quien se muere en gracia de Dios y perfectamente purificado, se va al cielo. De manera que en esta vida hay tantas imperfecciones y hay tantas posibilidades de pecar que muchas personas cuando mueren, muchas van al infierno. Bueno, muchas van al infierno, otro tanto va al purgatorio y unas pocas entran al cielo directamente. Así que el salvarnos no es una obra nuestra, sino que tenemos que pedirle a Dios que nos asista con su gracia. Y nosotros procurar todos los días guardar los 10 mandamientos de Dios. Insisto yo en ellos. Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa? Que si yo amo a Dios por encima de todo, pues significa que las cosas de Dios están en primer lugar. Si yo amo a Dios por encima de todo, prefiero encerrarme en mi cuarto, tener el crucifijo, rezar delante del Señor, que distraerme inoficiosamente por una persona. Prefiero hacer eso a ir a un centro comercial o a comerme un helado o a ir al cine o a ir de compras o a hacer cualquier cosa. O sea, es poner a Dios en primer lugar. Pero Santa Teresa nos decía: si yo estoy delante del Santísimo, Santa Teresa de Ávila, y entonces alguien llega y tiene una necesidad, decía ella, pues dejamos a Dios por Dios. Dios quiere que salgamos a atender la necesidad, aunque yo esté en el Santísimo. Sí, salir a atender la necesidad de alguien que reclama y alguien que necesita de mi ayuda. Y mi ayuda puede ser en las obras espirituales y en las corporales, como me manda la iglesia. Y por eso la iglesia nos habla de 7 obras espirituales y 7 obras de misericordia corporales. Y ya sabemos que es visitar los presos, atender vestir al desnudo, etc. Y la otra es corregir al que yerra. Sí, dar buen consejo al que lo necesita y ayudar espiritualmente al que Dios pone a mi lado. Ahora, el mayor mandamiento de todos es creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que Él es nuestro Señor
y establecer una relación de amor con Jesús. ¿Sí? No basta creer en Jesús, hay que establecer una relación de amor con Jesús. Y esa relación de amor con Jesús significa que yo le rezo, que yo le mando besos, que yo lo estrecho contra mi corazón y que yo verdaderamente lo amo y mi alma establece una relación de sintonía, de amor y de comunicación con Jesús. Y entonces en esta medida Jesús estará en mi propio corazón. En esta medida estaré amando. Y entonces las palabras de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Así. Esto solamente lo podemos hacer con el Espíritu Santo. Por eso, inspirados por el Espíritu Santo, examinamos en nuestro interior qué viene de Dios, qué viene de Dios. Todos los días tenemos que examinar qué nos está diciendo Dios, cuál es su voluntad, qué viene de Dios. Y todos los días tenemos que examinar qué viene del maligno o qué viene del mundo. Porque los falsos profetas siempre hablan en favor del maligno o hablan en favor del mundo. Nunca hablan en favor de Dios. Los únicos que hablan en favor de Dios son los verdaderos profetas. Entonces, en esta época sí que hay falsos profetas. Inclusive gente que reza y tuerce los ojos y etcétera, y dice que me trae un mensaje a mí de parte de Dios, pero yo tengo que discernirlo si es un verdadero profeta que habla de parte de Dios o es un falso profeta que habla de parte del diablo o de parte del mundo. Así que todo aquel que reconoce que Jesús es el Señor, todo aquel que reconoce que Jesús está por encima de todas las cosas, no puede caer en la idolatría del anticristo. Y la idolatría del anticristo es poner las cosas materiales por encima de Dios. La idolatría del anticristo es poner la voluntad humana mía por encima de Dios. O poner la voluntad de otras personas por encima de Dios. De eso tengo que cuidarme de mucho, porque los falsos profetas en este tiempo sí que pululan. Y por eso muchas personas se van a rascar tras los falsos profetas y terminan en la perdición, en la desgracia y en la oscuridad más profunda. Así que, ¿por dónde pasa Jesús? Jesús se hace el encontradizo. Jesús pasa por mi hogar, Jesús pasa por mi vida. Y cuando Jesús pasa por mi vida, una gran luz ha brillado en mi mente, ha brillado en mi corazón y ha brillado en mi ser. El reino de Dios solamente se hace presente cuando Jesús está presente. Y la buena nueva del reino de Dios debo proclamarla yo. ¿Por qué? Porque yo con mi vida, ofreciendo mis sufrimientos, ofreciendo mis contradicciones, entonces me uno verdaderamente a Jesús, lo amo como debo de amarlo siempre y todos los días tengo que decir, Señor Jesús, primero tú, antes que yo. Señor Jesús, primero tú, antes que cualquier persona. Señor Jesús, primero tú, antes que el mundo o todas sus apetencias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A cada petición vamos a decir, exaudinos, Padre. Exaudinos, Pater. Oramos por la Iglesia de Dios extendida por toda la tierra. Exaudinos, Pater. panem et vinum aptoli.